Aleluya. Para los que no estuvieron la pasada semana, el año pasado, aquí, el domingo pasado, y estuvimos hablando, utilizando como porción base una porción en el libro de Isaías, capítulo 60, y estoy trayendo esta introducción porque de alguna forma u otra el mensaje pasado se conecta, o lo quiero conectar con el de hoy. Hablábamos del capítulo 60 de Isaías, donde Dios le dice a su pueblo: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y hablaba de que en ese momento dado llega esa palabra cuando el pueblo se encontraba en oscuridad total, lejos del Señor, practicando el pecado. Pero luego de que llega esa palabra en el capítulo 60 de que dice: levántate y resplandece, llega porque hay una promesa para el pueblo de que Dios va a venir a traer esa luz. Si pueden encender los aires, por favor, yo tengo calor aquí. Aleluya. Y dentro de lo que es esta palabra que recibimos nosotros, entendemos que ante el pecado o nuestra vida espiritual tenemos que levantarnos para poder resplandecer. Tenemos que soltar el pecado para poder manifestar la luz de Cristo por medio nuestro, porque somos llamados a ser no solamente la sal, sino la luz para este mundo. Y luego cuando nosotros comprendemos eso, vemos que en el capítulo siguiente, 61, comienza diciendo ese capítulo, pero antes de leerlo, dice, en el 59 habla de pecado, en el 60 habla de lo que es, levántate y resplandece porque ha venido su luz, pero en el 61 comienza diciendo una palabra poderosa, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y termino con ese versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Una promesa que se cumple hoy, que ya se ha cumplido y se sigue cumpliendo cuando llegamos a Cristo. ¿Por qué? Porque ha llegado la luz, su luz en nosotros para hacernos resplandecer. Pero para resplandecer sabemos y entendíamos la pasada semana o el año pasado que teníamos que levantarnos. Y ahí comprendo y ahí quiero conectar el mensaje de hoy. Y es que hay veces que nosotros como creyentes podemos querer resplandecer, podemos querer manifestar algo de parte del Señor, recibir fuego, recibir unción, recibir poder de parte del Señor. Pero ¿qué pasa con muchos que lo reciben pero no lo retienen? Y es que simple y sencillamente sus altares están arruinados. Y esa es la línea que el Señor me dio para ti hoy. No con la línea de caerte encima a palazo y a pedazo, porque esto no se trata, y aquí no somos así. A veces puedes parecer piedra, pero no es piedra, es maná. Es alimento. Es alimento que corrige, que restaura, que dirige, que redirecciona, que fortalece, que enseña, que levanta, que anima, que muestra, que abre nuestros ojos. Aleluya. Y cuando me preparaba para este mensaje, me topé no solamente con que Elías reparó el altar.
o arregló el altar. Y ciertamente lo arregló, ¿por qué? Porque en ese momento dado el pueblo de Dios estaba sumergido en pecado, en idolatría. Y ahí había un altar en el Monte Carmelo. Ese lugar que acontece este evento, este suceso de la porción que leímos, se da en el Monte Carmelo. Un monte que en hebreo significa huerto o jardín. Cuando yo profundizo, encuentro que ese altar que estaba ahí arruinado era porque hace un tiempo atrás, ¿qué ustedes creen? Alguien levantó un altar para adorar ¿a quién? A Jehová Dios. Para exaltar al Señor, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, Señor de Señores, ahí en el Monte Carmelo, previamente hace años atrás, no sabemos cuándo, pero si había un altar arruinado es porque en un momento dado hubo un altar correctamente construido y estructurado, con un fin y un propósito, y es para adorar al Señor, porque el altar en esos tiempos se levantaba para no solamente para adorar al Señor y ofrecer sacrificio en agradecimiento, de alabanza, de adoración, sino como un recordatorio de que en ese lugar, en ese momento, en ese sitio se manifestó Dios en mi vida. Dios proveyó, Dios abrió camino, Dios abrió el mar, Dios hizo algo sobre mi vida. Y cuando algo Dios hacía en esos tiempos, sus hijos o sus embajadores y líderes acostumbraban a levantar un altar. Pero Elías se topa en el Monte Carmelo que hay un altar que estaba arruinado. Porque hace mucho tiempo el pueblo de Dios adoraba al Dios verdadero ahí. Su pueblo en un momento dado ahí exaltaba y adoraba a Dios y levantó ese altar para adorar a Dios, para ofrecer sacrificios a Dios. Pero se arruinó porque el pueblo comenzó a desviarse y a inclinarse a la idolatría, al pecado, a lo malo. Y comenzaron a adorar y a idolatrar al dios Baal, el dios que se creía que era el dios de la lluvia y de las tormentas. En esos tiempos pensaban que este dios era capaz de controlar las nubes, la lluvia que caía del cielo, el clima. Y ellos dejaron de adorar al Dios verdadero para comenzar a adorar a un Dios falso. Y dentro de ese sitio, o en ese lugar o en ese marco, había solamente un representante de Dios llamado Elías, un profeta de Dios. Sin embargo, habían 450 profetas de Baal. Esto me refleja y me demuestra que la idolatría y el pecado se había multiplicado. Era algo descontrolado. Por eso estaba viviendo el pueblo lo que estaba viviendo. Por eso estaba pasando lo que estaba pasando. Y cuando sigo leyendo me encuentro que como parte de la acción que toma el profeta Elías, no solamente de arreglar el altar que estaba arruinado, sino que el versículo 31 me dice que Elías tomó 12 piedras. Cuando voy a la palabra encuentro mucha simbología con este número 12. Encuentro que en esos tiempos el sumo sacerdote en su pecho tenía que colocarse, o en el pecheril tenía que colocar, o tenía 12 piedras representando cada piedra a cada tribu de Israel. Israel tuvo 12 hijos, o Jacob tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos son las 12 tribus de Jacob o de Israel. Y el sumo sacerdote tenía en su pecho 12 piedras que representaban cada tribu de Israel. También voy al libro de Apocalipsis, que me habla de que la nueva Jerusalén estaba rodeada por una muralla alta, y que esas murallas, tanto en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, tenían
3 puertas en cada lado. Es decir, un total de 12 puertas. Son 4 lados, norte, sur, este y oeste. Y cada lado tiene 3. 3 por 4, 12. Tenían 12 puertas donde cada puerta también tenían a su vez el nombre de cada tribu de Israel. Cada puerta tenía el nombre de una tribu. Nuevamente encuentro aquí las 12 tribus de Israel. No solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también lo encuentro. Y encuentro y me topo aquí que Elías buscó 12 piedras también. Y que la Biblia es clara cuando me dice que tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. O sea, todo alineado a las 12 tribus. Y ahí fue que yo me detuve y el Señor me habló. Y me dio el mensaje para ustedes. Y lo estuve trabajando para estructurarlo. Y me di la tarea de buscar el significado de cada tribu. Porque déjame decirte, Elías restauró el altar que estaba arruinado. Pero como parte de ese proceso de restauración es volver algo a lo original. Remodelación es algo que constantemente está cambiando, mejorando, pero en este caso lo restauró a su estado original. Y este altar se encontraba en el monte, en el monte Carmelo. ¿Qué significaba el monte Carmelo? Te lo dije, jardín, huerto. Y aquí, por medio del profeta Elías, Dios nos habla y nos dice hoy, así como Elías restauró un altar que estaba arruinado en el monte Carmelo, yo necesito que tú restaures el altar de tu vida para yo poder volver al principio contigo. Cuando voy al principio encuentro que en el huerto del Edén, que también es un jardín, había una relación perfecta, maravillosa, incomparable entre Dios y el hombre. Pero vino el pecado y rompió esa relación en el jardín. Y aquí en el libro de Primera de Reyes encuentro otro jardín llamado Monte Carmelo, donde hay algo arruinado por culpa del pecado. Y que se levanta un profeta de Dios a restaurar lo que estaba roto, destruido y dañado. Y yo comenzaba a meditar. Wow, Señor, qué poderoso esto. De estas revelaciones que te vuelan la cabeza y se llevan la caspa con todo. Wow. Porque a la medida en que me di la tarea de buscar el significado de cada tribu, el Señor seguía hablándome. Y te voy a ir definiendo poco a poco. Mi esposa no sé si me pudiste ayudar, mi amor, con la tarea que te encomendé. ¿Sí? Perfecto. Ok. Acércate más acá, vente aquí en el medio para que me ayudes. Ya me invito, te voy a necesitar tu ayuda, por favor. Vente aquí si puedes en el medio. Sentadita. Aleluya. No te voy a ocupar todavía. Ya mismo. Es que ahorita en la adoración se me ocurrió algo loco así, entonces pues a última hora le pedí a mi esposa que me ayudara con algo. Aleluya. Y cuando encontramos que Elías se dedica a restaurar el altar y busca 12 piedras. Pero antes de entrar en esto de los significados de los nombres, yo quiero decirte algo. Cuando vamos a ese capítulo 18, encontramos que Elías
hace todo esto, prepara el altar, pero había un segundo altar que lo estuvieron trabajando los profetas de Baal. Porque la negociación ahí fue la siguiente, para los que no conocen la historia. Se levanta el profeta de Baal el profeta de Dios en el monte Carmelo y reta a los 450 profetas de Baal. Y en resumen, en mis palabras, le dice: bueno, cabezones, ¿ustedes creen tener al Dios real y verdadero? Seguramente ellos les contestaron que sí. Y dentro de esa negociación o conversación, le dice: ok, pues vamos a hacer algo. Vamos a levantar 2 altares. Dentro de estos 2 altares lo van a preparar, van a poner la leña, van a tomar el buey, yo voy a tomar el buey, van a picarlo en trocitos, van a poner la carne del buey ahí encima como parte del sacrificio, porque recuerden que el altar era para adorar al Señor y los altares se llevaba un sacrificio. ¿Para qué? Para adorar a su Dios. En este caso, los profetas de Baal comenzaron a adorar a su Dios Baal. Y Elías, esperando a que dentro de su adoración a su Dios, teniendo un altar y llevando un sacrificio, el acuerdo, la negociación fue: ok, ustedes dicen tener al Dios verdadero y adorar al Dios real y verdadero, pues ok, vamos a hacer 2 sacrificios, ustedes y yo acá. Aquel Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el Rey de Reyes, ese es el Señor, ese es el Dios, ese es Jehová, ese es el Dios verdadero. Ok, y entraron en todo ese proceso. Y los profetas de Baal llevaron el sacrificio, comenzaron la adoración a su Dios, comenzaron a clamar, a gritar. Inclusive la Biblia me dice que comenzaron a brincar, a danzar alrededor de ese altar. Y nada pasó. No sopló ni una brisita en ese lugar. Absolutamente nada. Pero recuerde, los profetas adoraron a su Dios, clamaron a su Dios, brincaron, danzaron y se movieron alrededor del altar, llevaron un sacrificio a su Dios, adoración a su Dios, pero nada pasó. Bueno, entonces viene el profeta de Dios, Elías, y con simplemente hacer una corta oración a Dios, Dios manda fuego del cielo que desciende sobre ese altar y consume todo lo que había ahí en ese altar. Y no estoy entrando en tantos detalles de la historia, porque ese no es no me quiero detener aquí, pero quiero que comprendas el entorno y el contexto de todo esto que está pasando aquí. Hay una idolatría masiva en el pueblo de Dios, y el hombre de Dios lleva al mismo pueblo de Dios a que sean testigos de los cabezones que son, de que por ceguera y voluntad propia decidieron soltar al Dios verdadero para adorar a un Dios que no oye, que no responde, que no ve, que no siente, que no hace nada, sino producto de su imaginación o de sus ideas locas o de sus propias concupiscencias. Y nada acontece. Los profetas de Baal sacrificaron un animal, llevaron adoración, clamaban, brincaban, y nada pasó. Pero tú y yo, trayéndolo al tiempo de hoy, la Biblia me enseña que somos el templo del Espíritu Santo. Y tú y yo conocemos que si hay un templo tiene que haber un... Vamos. Si hay un templo tiene que haber un altar. Es necesario, es parte de eso. En el altar se llevan los sacrificios. En el altar se adora a Dios, se reconoce, se entrega. Se lleva la carne para sacrificarla. Aleluya. Y tú y yo somos templo del Espíritu Santo, y en nosotros hay un altar que es nuestro corazón. Es ahí donde queremos que descienda el fuego. Pero para que descienda el fuego, tiene que haber una adoración.
No sé si me estás entendiendo. Los profetas de Baal querían que descendiera fuego. Por medio de su adoración a su Dios, pretendían que descendiera fuego del cielo. Y no pasó. Pero sin embargo vemos a Elías que adoró a Dios por medio de la sencillez, por medio de una vida rendida al Dios Todopoderoso. Y al clamor de su hijo, Dios Todopoderoso respondió con fuego. Porque cuando una vida tiene alabanza y adoración genuina, va a descender fuego de lo alto. No sé por qué, pero el Señor todos estos pasados mensajes me está llevando por el fuego. Los que no estuvieron el martes pasado, el martes del año pasado, se lo perdieron. También el Señor me fue llevando por el fuego. Y para que descienda fuego, tiene que haber adoración. Todavía no he visto de alguien que reciba el Espíritu Santo. O el bautismo del Espíritu Santo, debo decir, sin que lleve una vida de adoración, o por lo menos que se esfuerce por adorar a Dios. Pero Elías llevó el altar a una restauración. Antes de que descendiera el fuego, hubo una alabanza. Si me puede entrar una botellita de agua, por favor. Hubo alabanza, hubo adoración. Pero antes de la adoración, hubo que restaurar el altar. Hay un orden aquí. Hay un orden, la restauración del altar. Eso es sumamente importante. Gracias. La adoración. Y Elías llevó el altar que había en ese monte Carmelo a una restauración. Es decir, volverlo a como era antes, la estructura, todo lo que estaba fuera de lugar, a ubicarlo correctamente. Y cuando yo voy al Nuevo Testamento, encuentro el libro de Romanos, capítulo 12, que me habla claramente sobre algo muy importante que nos va a llevar a nosotros a mantener el fuego de Dios en nuestra vida. Porque ese es el detalle, que a veces recibimos el fuego de Dios en nuestra vida, pero no lo mantenemos. ¿Y por qué muchos no lo mantienen? Porque el altar no está restaurado, porque el altar no está correctamente, porque su vida no está alineada a lo que Dios quiere que ellos hagan o practiquen. Por eso Romanos 12:1 me dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las razones por las cuales a veces no mantenemos el fuego, la pasión, no somos constantes en el Señor, es porque no renovamos nuestro entendimiento, porque no estamos siendo sacrificio vivo a Jehová. Y eso nos va a llevar a nosotros a no ser renovados. Y al no ser renovados, poco a poco el fuego se va a ir apagando, apagando, apagando. Aleluya. Aleluya. Y Elías buscó 12 piedras, dentro de las cuales cada una tiene un significado. Leví, una de las tribus, significa unido o adherido. Cuando yo buscaba estos significados, ahí yo comprendía que para nosotros poder tener un altar fuerte, firme, ready, listo para recibir y mantener el fuego, tenemos, entre tantas cosas, que provocar y buscar la unidad. Eso significa Leví, unidad,
adherido. No solamente una unidad con Dios, sino una unidad como cuerpo de Cristo. Por eso Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. No hay forma de que un carbón o una brasa sola pueda mantenerse encendida por mucho tiempo. Mientras cuando está rodeada de muchas brasas, va a mantener un fuego constante y permanente, a menos que todo eso se deshaga y se dividan o se separen entre ellas las brasas. El altar de nuestra vida nosotros lo comenzamos a restaurar cuando estamos caminando en unidad, no solamente con Cristo, sino adherido a mi hermano, sino cuando me trabajo y me enfoco en trabajar con mi hermano, en caminar en la misma dirección, en ayudarlo, en trabajar con el mismo objetivo, el mismo fin de darle gloria al Señor. Cuando yo me uno a Cristo y me uno a mis hermanos, eso me va a ayudar a mí a fortalecer, a restablecer el altar en mi vida para poder mantener el fuego de Dios. No hay fuego que permanezca cuando hay un aislamiento espiritual. No hay fuego que permanezca, déjame decírtelo. Puedes ver una llama, pero se va a apagar rápido. Eso le pasa a muchos, no aquí en Puerto Rico, que llegan a la iglesia, están aquí avivados, reciben fuego, se encienden, llegan motivados, pompeados, impulsados por el Señor. Tal vez le da una palabra, pero llega la semana. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces nos aislamos. Por eso también es importante el congregarnos. O sea que el congregarnos es parte de aquellas cosas que me van a llevar a mí a restaurar mi altar. El altar de mi vida. Y déjame ir rapidito y no detenerme tanto en ello, porque si no, no me va a dar el tiempo. Y ya tengo a mi esposa ahí preparada para ayudarme. Otra tribu de las 12 se llama la tribu de Judá, que significa alabanza. El Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. No hay forma de que nuestro altar se restaure y mantengamos un fuego si no hay una alabanza en nuestra vida. Si no estamos constantemente alabando y adorando al Señor. Y esto podemos ampliarlo de muchas formas, pero yo me quiero enfocar literalmente en una alabanza que sale de nuestros labios, en unas palabras, en una exaltación a Dios en medio de cualquier circunstancia que esté atravesando. Cuando viene la provisión, la bendición y hay una alabanza en tu boca, eso ayuda a mantener el altar firme y el fuego ahí fuerte y firme. Pero cuando en medio de la dificultad, en lugar de alabar, decides callarte, te estoy diciendo que se va a debilitar tu altar. Y si se debilita tu altar, el fuego se va a apagar. Tienes que entender la importancia de la alabanza como parte de aquellas características para que tú puedas restablecer el altar de Dios en tu vida. No hay forma de restablecer un altar para con Dios si no hay alabanza. Si eres de los que no alaba ni cuando meten un gol. Sí, porque es que a veces queremos ser tan cuidadosos y tan proper. No quiero que me vean diciendo un aleluya por ahí, porque ¿qué pueden pensar? ¿Qué pueden decir? ¿Sabes qué? Desde que yo comprendí que la alabanza debe ser parte de mi adoración, que la alabanza debe ser parte constante de mi vida, sienta o no sienta, quiera o no quiera, tenga o no tenga, yo adoro en todo tiempo. Yo alabo, debo decir, en todo tiempo. Yo levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Y comienzo a cantar la de Samuel Hernández. Levanto mis manos. Porque aunque para muchos no tenga sentido,
Cuando yo levanto mis manos en medio de la dificultad, eso es reconociendo de que, Señor, mi humanidad está siendo tocada, está siendo atacada, tal vez no tengo fuerza, pero reconozco que tú eres quien me las da. Reconozco que todo proviene de ti. Reconozco que en mi debilidad tú te haces fuerte. Reconozco que tú eres quien me salvó y quien me cuida. Así que este no es mi final. Cuando tú comprendes eso, la alabanza no se va a callar ni va a salir de tus labios. Eso es parte esencial para que restaures el altar en tu vida. Y toma nota. Aleluya. Porque la alabanza va a restaurar el gobierno de Dios sobre tu vida. Cuando tú alabas a Dios, tú le estás entregando todo a Dios. Tú le estás diciendo, Señor, toma tú el control. Señor, hazlo a tu manera, no a la mía. Eso es lo que le estamos diciendo. Y el fuego no va a caer donde Dios no es exaltado y alabado. Por eso tenemos que mantenernos alabando en todo tiempo. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Yo no soy cantante, pero en la prueba alaba. Canta, dale, ayúdeme. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. La alabanza Él escuchará. Ay, ¿qué dice después? Dios va al frente abriendo caminos, quitando cadenas. Ayúdeme. Manda a sus ángeles con... Él abre puertas, nadie puede cerrar. Dios trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta. Tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Alaba a Dios. 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 Aleluya. La alabanza es parte esencial de nuestra vida y nos ayuda a restablecer el altar en nuestra vida. La tribu de Rubén significa, he aquí un hijo, porque vio un hijo que estaba esperando. Tiene que ver con la vista, con la visión. No podemos manejar un vehículo si el parabrisas o el vidrio del frente está sucio, empañado, vamos a ver medio borroso. Es necesaria la vista, la visión para que podamos direccionarnos por el lugar correcto. A veces cuando llegamos al Señor, llegamos tal vez confundidos, sin dirección, pero cuando decidimos buscar su presencia, cuando decidimos buscarlo a Él con el fin de alabar su nombre, de restaurar nuestro altar, nosotros comenzamos a recuperar esa visión espiritual. Cuando comenzamos a buscar de Él, comienza a descender fuego sobre nuestra vida, pero el fuego sin visión va a producir confusión. Déjame explicarte esto. Tal vez tú eres un altar arruinado, llegas aquí, adoras. Dios se manifiesta en tu vida. Otros te ven, wow, Dios tocó a ese hombre o esa mujer. Wow, como Dios llenó a fulano y a fulana. Pero la ve mañana en el trabajo hablando con una mujer que no es su esposa o con un hombre que no es su esposo. Entonces eso causa una confusión media rara. ¿Por qué? Porque no podemos pretender recibir el fuego de Dios en nuestras vidas si nuestro altar no está bien. Porque si nuestro altar no está bien, vamos a provocar en otros confusión. Y nosotros vamos a ser también confundidos, no por Dios, sino por el enemigo. Porque el enemigo vino a robar, destruir, matar.
Y hay estrategias que Satanás utiliza y que muchas veces nosotros pasamos por alto. ¿Pero por qué las pasamos por alto? Porque estamos ciegos. Porque no tenemos visión espiritual. Porque no tenemos discernimiento. Simeón significa Dios oyó. Romano me dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero el significado de Simeón es Dios oyó. No sé si te ha pasado que tal vez tú tengas tus audífonos puestos, estás escuchando música y alguien por allá está engalillado, gritándote, llamándote a tu nombre y tú no respondes. ¿Por qué? Porque simplemente tienes unos audífonos que te permiten escuchar solamente lo que está ahí escuchando. No te permite lo que está más allá de tus oídos. Y eso pasa a veces con nosotros. Dios muchas veces nos está hablando y nosotros estamos con los audífonos puestos. Ay, es que el Señor no me guía, no me dirige y tú con los audífonos puestos. Este Señor se olvida de mí, le habla a la pastora, le habla a fulano, le habla a fulana y a mí no me habla. ¿Y sabes por qué? Porque a veces tienes que quitarte los audífonos. Los audífonos de este mundo. Los audífonos que te van a llevar a no escuchar la voz de Dios, que muchas veces son emociones, muchas veces son pensamientos, muchas veces son prácticas que nos llevan a ensordecer nuestros oídos espirituales. Es como estar frente a un radio y pretender escuchar la música sin sintonizar una estación. Tenemos que prestar oídos a Dios. Tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y cuando yo te hablo de esto, del significado de la tribu de Simeón, te estoy diciendo que muchas veces nosotros tenemos que, para restaurar el altar, enfocarnos en escuchar la voz de Dios, pero también obedecer su dirección. Porque si yo quiero escuchar pero no estoy dispuesto a obedecer, de nada va a servir. Dios simplemente va a hacer como si tú estuvieras caminando con los audífonos puestos. No te va a hablar porque sabes que estás ciego, sordo, mudo. No va a escuchar, no va a responder, no va a querer ver, que aunque quieres, pero no lo va a hacer. Aleluya. Aleluya. Dios no va a responder ni va a hablar a altares donde no anhelan escuchar su voz. Cuando tenemos audífonos puestos es porque no tenemos interés en escuchar lo que está a mi alrededor, sino que estoy interesado en escuchar lo que yo mismo me puse a escuchar. Mis ideas, mis pensamientos, mis deseos, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Pero nunca se ha tratado de eso, iglesia. Nunca se ha tratado de lo que tú quieres, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes. Siempre ha sido de lo que Dios quiere, de lo que Dios piensa, de lo que Dios anhela. Lo que tú quieres, sientes y piensas, ¿está alineado a Dios? No, pues entonces quítate esos audífonos. Porque esos audífonos te están ensordeciendo a la voz de Dios. Hay que tener mucho cuidado, iglesia. Hay que tener mucho cuidado porque Dios no va a responder a esos altares. Cuando nosotros nos quitamos los audífonos para escuchar la voz de Dios, entonces estamos trabajando para restaurar el altar. Otra tribu se llama la tribu de Isaacar, que su significado es recompensa, pero también sensibilidad. Tiene que ver con discernir los tiempos. Tiene que ver con sensibilidad para tal vez una buena administración. Primera de Corintios dice: entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Siempre tenemos que procurar entender los tiempos que estamos viviendo. No orar hoy por algo que debía haber orado un año atrás. Tú estás fuera de tiempo. Tú no estás sensible espiritualmente a lo que Dios quiere que tú hagas. Aleluya.
No hay forma de que ahora mismo, bueno, pudiera ser, ¿verdad? Porque hay 2 o 3 y de todo se ve en este mundo. Que en invierno tú salgas a la calle, en invierno, pero digo literalmente en invierno en menos 30, por debajo de 32 grados, a punto de congelación de agua. Que tú salgas afuera sin camisa, en una t-shirt sin manga, pantalones cortos, una flip-flop, a caminar por ahí porque simplemente hace calor. No, porque es que no hace calor, porque tú estás fuera de tiempo, estás fuera de temporada, estás fuera de season. Igualmente tú no vas a ver un esquimal o un coat grande en verano, en pleno calor, en pico, cuando la temperatura afuera está en 110 grados Fahrenheit. Porque si tú vas, o sea, no hay forma. Tienes que estar alineado a los tiempos. Zabulón significa, otra tribu, habitar. El Salmo 91, muy conocido, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es lo mismo visitar una casa que habitar en ella. Dios no quiere simplemente visitar una casa. Dios quiere habitar en ella. Dios no quiere simplemente visitarte a ti. Dios quiere habitar en ti. Dios no quiere simplemente pasar por tu templo. Él quiere habitar y hacer morada en tu templo, en tu corazón, en tus pensamientos. Él quiere habitar. No es lo mismo visitar que habitar. Restaurar el altar requiere un compromiso constante, porque cuando tú quieres que Dios habite en ti, tú te comprometes, tú manifiestas fidelidad, tú manifiestas responsabilidad, tú te esfuerzas y das la milla extra. ¿Por qué? Porque Dios mantenga su morada en ti. Esa es una forma para tú y yo también fortalecer y establecer o restablecer el altar en nuestras vidas. ¿Y para qué queremos establecer el altar? Para que venga fuego, iglesia. Que nuestra vida sea una habitación para Dios. Que sea morada de Dios. Necesitamos constantemente compromiso para que Dios permanentemente haga morada en nosotros. Porque Dios no va a hacer nada con aquellos que no tienen compromiso. Aleluya. La tribu de Dan, que significa juez o justicia. Génesis 30 dice: Dios me ha juzgado y también ha oído mi voz. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de hacer las cosas correctamente cuando sé que algo está mal. Yo sé que eso está mal, pero decido seguir haciéndolo mal, entonces yo no estoy haciendo justicia. No estoy actuando con justicia. Y el altar en nuestra vida no se va a restaurar si continuamos haciendo caso omiso o pasando por alto aquellas áreas en nuestra vida en las que hay pecado, en las que se están haciendo mal y no queremos tomar acción en cuanto a eso. No hay forma de que el altar de tu vida se restablezca, se fortalezca, se haga nuevamente si tú no estás dispuesto a caminar en justicia. El altar se restaura cuando practicamos la justicia. Y cuando juzgamos nuestras acciones, nuestro comportamiento con rectitud, enfrentando todo pecado que hay en nuestra vida. El pecado arruina el altar. La justicia es parte de las características y cualidades que debo yo caminar para restablecer el altar en mi vida, iglesia. Justicia. Y déjame ir acelerando. Neftalí, mi lucha. Neftalí significa mi lucha. Y tú y yo constantemente atravesamos luchas. Pero cuando comprendemos que hay unas luchas que están ahí espiritualmente y que ciertamente tenemos que tener una postura, pero que mi postura me va a llevar a mí a que Dios obre a favor mía, yo comienzo a caminar correctamente fortaleciendo mi altar.
El altar se restaura cuando luchamos constantemente con cada batalla que se levanta. Y cuando digo luchar, no te estoy hablando de huir, porque lucha y huir no es lo mismo. Luchar significa enfrentar las situaciones. Luchar significa enfrentar los procesos, enfrentar las dificultades. Eso es luchar. Pero hay algunos que en lugar de luchar deciden huir. Yo no puedo pretender mantener mi altar bien si ante los procesos, las situaciones, las dificultades o los errores decido huir en lugar de enfrentarlos. Así que si quieres restablecer el altar en tu vida, comienza a enfrentar todo lo que tienes que enfrentar. La tribu de Aser significa bienaventurado, tiene que ver con provisión y con gozo, sabiendo que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Cuando nos alimentamos bien, correctamente, vamos a recibir las energías que necesitamos para continuar cada día. Y Dios es ese fuego que nos alimenta a nosotros espiritualmente y que no nos va a llevar a nosotros a estar agotados, sino que Él se hace provisión cuando nosotros a su vez buscamos ese gozo de Jehová en todas las situaciones. Cuando manifestamos ese gozo de que Dios se proveyó por medio de su Hijo Jesucristo, para que por medio de su sacrificio, entre tantas cosas que hizo, proveerme a mí el gozo de mi salvación. La tribu de José significa Dios añadirá o provisión. No hay forma de que tú y yo manifestemos el cuidado de Dios en nuestra vida, o déjame decirlo de otra forma, no hay forma de que tú y yo manifestamos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas si no estamos dando fruto. Cuando hablamos de que Dios añadirá, Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios quiere que tú y yo demos mucho fruto. Dios quiere añadir a nuestra vida bendiciones, características que son reflejos de sus hijos y de su pueblo y de su iglesia. Pero tenemos que comprender que para poder llevar mucho fruto tenemos que pasar por proceso, pero que Dios siempre va a proveer, Dios siempre va a añadir de su bendición, Dios siempre va a proveer a nuestra vida, porque un altar restaurado va a producir en nosotros no solamente un fruto de alabanza, no solamente cuando nos arrepentimos va a producir frutos dignos de arrepentimiento, sino que va a producir también carácter en nosotros, va a añadir o va a proveer en nosotros bendición y una vida espiritual en crecimiento. Aleluya. José no solo sobrevivió su tiempo de escasez o de hambre, sino que él fue instrumento de provisión para muchos. Dios quiere que tú y yo llevemos mucho fruto, no solamente para que otros se beneficien, sino también para llevar semilla y que otros también crezcan. Aleluya. La tribu de Benjamín, significado hijo de la diestra o hijo o significa también derecha, es lo mismo, hijo de la diestra o derecha. Romanos 8:15 dice que nosotros habéis recibido el espíritu de adopción y que el Espíritu Santo nos lleva a nosotros ser adoptados a llamar a nuestro Dios Padre, Papito, Abba, Padre. O sea que esto tiene que ver con identidad. Esto tiene que ver con reconocer mi posición de hijo y que tengo a un Padre en los cielos. Restaurar el altar nos lleva a reconocer nuestra identidad y nuestra autoridad en Dios. La tribu de Gad significa fortuna
pero también significa ejército. Esto puede reflejarse también en el área de las fortalezas para enfrentar nuestros desafíos como ejército. La capacidad de mantener la fe en medio de las pruebas como su iglesia. Esto nos va a llevar a nosotros, a su vez, a que nuestro altar sea restaurado con fortaleza, pero también con valentía, porque generalmente se supone que un ejército sea valiente y tengan fortalezas. ¿Para qué? Para enfrentar cada desafío que se nos enfrenta, que se nos cruza frente a nosotros, teniendo nosotros puesta la confianza en Dios. Ahora necesito 12 personas, voluntarias, vamos, voluntarias. Bueno, yo voy llamando poco a poco. ¿Quién es el primero? Vamos, pasen. Simón, vamos, Simón, mente. Pastora, dale un papel a Simón. Vente aquí en el medio. Vamos, siguiente, vamos. Pasen por la pastora, vamos. 12, necesito 12. Aleluya. Encuentro también que en el número 12, Josué, en lo que ellos van preparándose y pasando al frente. Veo que Josué, antes de entrar a la tierra prometida, o como parte del proceso de entrar a la tierra prometida, pueden ser varones, mujeres, como quien sea. Por aquí los hombres son los valientes, ¿eh? Encuentro que el pueblo de Dios salió de Egipto, estuvo en el desierto, cruzó el Mar Rojo, después cruzaron el Jordán, y ya para entrar en la tierra prometida y luego conquistar la primera ciudad, que era Jericó, me habla la palabra de que igualmente Dios le dio la instrucción de que tomaran 12 piedras. Colocaron 12 piedras en medio del Jordán, pero también colocaron 12 piedras, Josué, en Gilgal, con el fin de recordar lo que Dios hizo en medio del Jordán, que abrió paso, abrió paso en el Jordán, porque caminaron en seco. Algo similar a lo que pasó con el Mar Rojo. Son eventos distintos. ¿Y qué pasa? Utilizó también 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Similar. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta hora? El altar de tu vida tiene que constantemente ser restaurado. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros dejamos de practicar la unidad y nuestro altar está bien, nuestro altar se comienza a deshacer. Cuando dejamos de prestarle atención a Dios o de hablar con Dios, nuestro altar se comienza a deshacer. Cuando dejamos de caminar con la identidad de hijos de Dios, el hijo de mi diestra, nosotros o nuestro altar se comienza a deshacer. Cuando nosotros ante el pecado lo pasamos por alto, no, eso no es nada, eso es un pecadito, eso no pasa nada, y dejamos de caminar con justicia y hacer las cosas correctamente, nuestro altar se comienza a deshacer. Cuando nosotros dejamos de hacer nuestro corazón la morada de Dios, nuestra vida, la habitación de su Espíritu Santo. Porque déjame decirte, si yo invito a alguien a casa, mi esposa, porque mi esposa es la anfitriona cuando vienen visitas. Ella es la que se encarga de todas estas cosas la mayoría de las veces. Si alguien viene a mi casa, ¿qué se procuran
los dueños de la casa, ¿qué procuran hacer? Que la morada esté perfecta, esté todo organizado, esté todo limpio, tenga todo en orden, todo bonito, preparado, y que no necesiten nada y se sientan cómodos. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con la presencia del Señor. Y cuando nosotros dejamos de hacer eso, la morada de Dios en nuestra vida comienza a llevar a que nuestro altar se vaya deshaciendo. No porque lo hace Dios, sino que somos nosotros mismos quienes dejamos de darle cuidado y atención a Dios, a nuestra vida, a nuestro templo, a nuestro altar. Y Dios deja de hacer morada en nosotros. Nuestro altar se va descuidando. Y puedo seguir por aquí, pero quiero terminar con uno. Cuando dejamos de hacer las cosas correctamente, nuestro altar se va destruyendo. Es tiempo de que tú comiences a identificar cuál de estas piedras se han ido removiendo de tu vida para este año 2026. Porque queremos fuego, porque queremos poder, porque queremos unción, porque queremos gloria. Pero sí la vamos a recibir, pero tenemos que trabajar con nuestro altar. Tenemos que trabajar con las piedras de nuestra vida. Tenemos que trabajar con todo aquello que me lleva a manifestar gozo, que me lleva a manifestar felicidad. Cuando me llevo a desconfiar de Dios y que en Él tengo la victoria, yo comienzo a descuidar mi altar. Cuando yo dejo de luchar por lo correcto, por buscar su presencia, yo descuido mi altar. Cuando yo comprendo que Dios es mi recompensa, y si es mi recompensa yo lo tengo que buscar, pero no lo hago, estoy descuidando mi altar. Cuando yo dejo de unirme a Cristo y dejo de fomentar la unidad con mi hermano, yo dejo de cuidar mi altar. Cuando yo dejo de alabar a Dios, mi altar se debilita. Y déjame decirte algo, porque la alabanza es clave para tú contrarrestar la ansiedad, el estrés y la depresión. Escúchame esto: el estrés, la ansiedad y la depresión. No te voy a dar la definición científica, pero la depresión generalmente viene cuando le damos mucha cabeza a lo que pasó. El estrés viene cuando comenzamos a darle mucha cabeza. Y la ansiedad viene cuando estoy preocupado por lo que va a venir. Entonces, ¿cuál es o qué es el antídoto que debo utilizar yo entre todas estas piedras para contrarrestar todo aquello que también ataca mis emociones? Y es la alabanza. Yo no puedo soltar la alabanza de mi vida, yo no la puedo quitar, yo no la puedo poner en otro plano, porque es la alabanza la que me va a llevar a mí a poder cubrir mi derecha, a añadir la piedra de ser añadido, la tribu de Dan, la tribu de Simeón, de Rubén, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de Neftalí, de Aser y de Gad. Cuando yo comienzo a trabajar con la tribu de Judá, yo comienzo a ver la gloria de Dios en mi vida. Y te digo algo: el Dios que yo le sirvo, mi Salvador, viene de la tribu de Judá. Cuando yo le doy prioridad a la alabanza, todo lo que me rodea se deshace. El pasado, la depresión me suelta. La ansiedad por el hoy o por el mañana, debo decir, me suelta. El estrés por lo que vivo hoy me suelta. Cuando yo decido alabar a Dios. Cuando yo decido alabar a Dios. ¿Cómo está tu altar? Dentro de estas piedras que están aquí, dime tú, ¿cómo está tu altar mirando esto? Y no te digo esto para atacarte.
Porque ¿sabes por qué te lo digo? Porque el Dios que yo le sirvo, el Dios real y verdadero, fue el que desmandó fuego en ese momento dado sobre el monte Carmelo. ¿Y sabes por qué descendió fuego en el monte Carmelo? Porque el jardín que estaba descuidado se comenzó a cuidar nuevamente. Ahí llegó un hombre de Dios llamado Elías a cuidar y restaurar ese jardín, ese lugar, ese altar. Y cuando tú y yo restauramos el lugar que Dios nos ha entregado o nuestro corazón, nosotros comenzaremos a ver cosas restauradas en nuestra vida. Y comenzaremos a ver fuego de Dios descender sobre nosotros. Ponte de pie, ponte de pie. Quédense aquí. Queremos fuego, pero no hay fuego permanente si no hay un altar establecido. No hay fuego permanente si no hay alabanza y adoración. Tal vez no sabes cómo buscar alguna de estas piedras, pero déjame darte un lado o un triqui, como diríamos en Puerto Rico. No sabes cómo buscar alguna de ellas, pero yo te aseguro que tú sabes cómo buscar la alabanza. Comienza a alabar a Dios, comienza a adorar a Dios, y yo te aseguro que en el camino te vas a tropezar con la piedra que te faltaba. Yo no sé cuántos pasos tuvo que dar Elías para encontrar esas 12 piedras. Probablemente estaban cerca, probablemente estaban retiradas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a Elías le tuvo que costar buscar piedras para hacer el altar. Para hacer el altar en tu vida va a costar, pero requiere esfuerzo, fidelidad, obediencia, devoción, pasión. Y cuando sientas que alguna de esas se te está yendo, comienza a alabar. Comienza a alabar. Estás triste, comienza a alabar. Estás frustrado, comienza a alabar. Estás al borde de una depresión, comienza a alabar. Estás ansioso por lo que va a pasar o lo incierto, comienza a alabar. Tienes estrés por el presente, comienza a alabar. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias. Dios quiere manifestarse en su pueblo. Dios quiere manifestarse en su iglesia. ¿Pero tú quieres? Aquí la pregunta no es si el Dios de Elías quería mandar fuego. Porque yo te tengo que adelantar, Dios quiere. Pero te pregunto, ¿tú quieres que el Dios de Elías mande fuego? Porque yo quiero. Y la matemática básica me enseña a mí que si Dios quiere, y yo quiero, y tú quieres, el Dios que yo le sirvo responde. Y no te estoy diciendo de que va a mandar fuego literal. Te estoy diciendo de que Dios quiere mandar a su Espíritu Santo, quiere llenar a su iglesia, quiere llenar los corazones y los altares de aquellos que le entregan todo. Que le entregan todo para buscarle, para servirle. Olvídate del futuro, olvídate del pasado, despreocúpate por el presente y comienza a alabar a Dios. Y déjale el resto a Dios. Elías simplemente oró. Esa oración representó muchas cosas: la relación, la intimidad, la adoración.
Pero también aquí se abarca lo que es la alabanza. También todo está abarcado en esta oración y en cómo actuó Elías. Así que en este año 2026, el Señor te está llamando a que identifiques cómo está tu altar hoy, para que lo restaures. Porque tal vez te frustraste, tal vez te decepcionaste en el pasado. Y por el pasado, hoy dejaste de servirle al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Tu altar se deshizo. Y el Señor te está llamando hoy para que restaures el altar de tu vida. Porque Él quiere mandar fuego sobre ti.